Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble, que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Aspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Bueno, yo creo que es de rigor, antes de empezar, mandar un saludo y mucho ánimo a las personas que aún continúan desalojadas debido a este inmenso temporal de lluvia que hemos sufrido aquí en Andalucía, sobre todo en la zona de la Sierra de Grazalema, en las zonas de Granada, Málaga, bueno, prácticamente en todas las provincias de Andalucía. Desde aquí nuestro ánimo, nuestra fuerza y que pase esto cuanto antes y que se produzca la reconstrucción lo más pronto posible. Y bueno, dicho lo cual, hoy tenemos un programa muy interesante. No es que los demás no sean interesantes, pero este es que a mí me parece muy interesante. Sí, la verdad es que sí, porque bueno, tenemos una invitada que a partir de la investigación, a partir, digamos, de esa curiosidad, ¿no? Que es algo que siempre en la historia es importante tener. Uh-huh. Bueno, pues hace un descubrimiento bastante peculiar, vamos a llamarlo así. Yo tengo que decir que desde que vi el documental en televisión española, tenía ganas de que llegara este día y de poder hablar con ella. Porque hoy nos acompaña una investigadora y divulgadora que ha realizado un ejercicio poco habitual, valiente y profundamente revelador. Valiente sobre todo porque le toca de primera mano, ¿no? Le toca de manera familiar. Es mirar de frente a su propia historia familiar para ayudarnos a entender mejor una parte muy difícil de nuestro pasado reciente. Y sin más dilación, Loreto Urraca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Yo ya te digo, yo tenía muchísimas ganas de traerte al programa, de charlar contigo, y por fin lo consigo, porque es que aquí ya hemos hablado antes de memoria, hemos hablado antes de... Pero es que esto ya es memoria casi, bueno, casi no, en primera persona, Sí. Esto es historia viva. Y bueno, y antes que empezar, como aunque parezca que no, pero somos personas educadas, José Manuel te va a presentar para quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, buenas tardes ante todo, Loreto. Nuestra Buenas invitada tardes, es Loreto Antonio. Urraca, licenciada en Filología Hispánica, escritora e investigadora, especializada en memoria histórica. Su trabajo gira en torno a la figura de su abuelo, Pedro Urraca Rendueles, agente policial del franquismo que desarrolló una intensa labor de persecución a los exiliados republicanos en Francia y colaboró con las Gestapo en la ocupación nazi. A partir de esta profunda investigación documental, bueno, pues Loreto ha impulsado un proyecto divulgativo que es Pedro Urraca, titulado Pedro Urraca, los ojos de Franco en Francia, una web en la que recopila archivos, testimonios y análisis histórico de la actividad de su abuelo y en el contexto en el que éste actuó, ¿no? Además, ha trasladado esta investigación al terreno literario en la novela Entre Llenas, donde combina documentación histórica y narrativa para explorar las redes de espionaje político, la represión franquista y los dilemas morales, ¿no? Que atraviesan quienes vivieron y heredaron aquel tiempo, ¿no? Su historia personal y su labor investigadora también forman parte del documental Urraca, cazador de rojos, que analiza el papel de su abuelo dentro de la represión franquista y reflexiona sobre la transmisión de la memoria histórica entre las generaciones. Hoy vamos a conversar con ella sobre historia, memoria e investigación y sobre todo para enfrentar un legado bastante incómodo, pero a la vez, pues necesario de contar para que las generaciones actuales la conozcan, ¿no? Así que Loreto Urraca, bienvenida a Es Tiempo de Historia. Bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada, para ponernos en contexto. Loreto, ¿cuándo y cómo descubres quién fue realmente tu abuelo? Bueno, la manera de descubrirlo fue muy sorpresiva para mí porque fue a través de la prensa, de un artículo que salió publicado en El País en septiembre del 2008, relativamente hace poco. Uh-huh. Y entonces cuando tú descubres
este pasado familiar. Y bueno, esto, como diría mi abuela, te dejaría con las patas colgando, así. Pero ¿qué sentiste en ese primer momento en que tomas conciencia de ese papel histórico de tu abuelo? Vamos a hablar desde un Claro, punto de vista más personal. sí, lo primero fue una inmensa sorpresa, porque abres el periódico un domingo por la mañana, en aquella época que todavía se publicaban eh, extractos largos, ¿no? Artículos largos sobre memoria histórica, y a mí me interesaban leer todos aquellos artículos. Uh-huh. Pero un día descubro el titular, me encuentro con Pedro Urraca, el cazador de rojos. Entonces, después de esa primera sorpresa de un segundo de leer ese artículo, ese título, pues claro, me pongo a leer el artículo con avidez, y resulta que el artículo en sí lo que estaba haciendo era una reseña de una tesis doctoral, con lo cual yo inmediatamente pienso, bueno, esto no es prensa amarilla ni mucho menos, Uh-huh. esto es el resultado de un trabajo de un investigador universitario, ¿no? Con lo cual lo que yo estaba leyendo ahí pues tenía una seriedad contrastada con documentos. Y leyendo el artículo es como descubro que este abuelo había sido un policía que habían enviado a partir de 1939, cuando ya termina la guerra en España, lo envían a Francia, a la embajada española en París, con el objetivo realmente de capturar a los máximos dirigentes de la República Española. Y en el artículo también citaban nombres de personas que habían sido capturadas por Pedro Urraca, pero con la ayuda de la Gestapo, las habían traído a España, y en algunos casos pues esas personas habían sido ejecutadas. Eso es lo que aprendo leyendo aquel artículo. Evidentemente, esa primera sorpresa inmediatamente la sustituyó un tremendo sentimiento de vergüenza, una vergüenza terrible de saber que yo soy la nieta de una persona que ha sido capaz de conducir a la muerte a otras personas simplemente porque no tenían sus mismas ideas. ¿Cómo ha sido ese proceso emocional y personal durante estos años de investigación? Porque ha tenido que ser, por lo menos, duro, ¿no? Ha sido muy duro. Claro, yo esa sorpresa y esa vergüenza y también esa rabia que me entró de llevar este mismo apellido, que es un apellido que no es común, que es también ridículo y que es fácil de recordar, pues me dejó en aquel momento, me dejó realmente bloqueada. No supe, no supe qué hacer en ese mismo momento, y opté casi por no hacer nada, por intentar olvidarlo. Ese abuelo yo apenas lo había conocido cuando yo tenía 18 años y él era un anciano a punto de morir, o sea, no había ningún vínculo emotivo entre él y yo, ¿no? Pero claro, de pronto me encuentro con esta figura tan siniestra. Entonces, al principio no reaccioné como tal, pero ya sí llegó un momento en que me decidí a ir a leer aquella tesis doctoral a la Universidad de Barcelona. Estaba hecha por el doctor Jordi Bisset, y habéis mencionado la curiosidad. Yo, en el fondo, lo que era también curiosidad por mi parte, pero también era una especie de necesidad de públicamente desvincularme de esta persona que es un victimario. Eh, yo necesitaba que todo el mundo supiera que, por mucho que esta persona fuera mi abuelo, él no había tenido la oportunidad de contaminar mi educación con su ideario, y que yo era totalmente contraria a sus ideas. Pero claro, antes que poder hacer desvincularme de esa manera, necesitaba realmente conocer en profundidad la figura de Pedro Urraca, y sobre todo qué es lo que había hecho y quiénes habían sido sus víctimas. Esa, Ha sido esa, un proceso largo, desde luego. Esa es la pregunta clave para situar a nuestros oyentes ahora mismo. En este contexto, ¿no?, que estamos tratando, ¿quién fue Pedro Urraca y cuál fue su papel dentro, digamos? Que ya nos ha apuntado un poquito, pero Pero desarrollalo un poquito para más. profundizar, ¿no? Para profundizar, ¿quién fue y
cuál fue, digamos, su papel dentro de ese de ese aparato represivo franquista. Sí, llama la atención que Pedro Urraca en realidad no era nada más que un agente de policía, no era ningún cargo, ningún alto cargo, pero tenía la confianza de las personas que estaban realmente dirigiendo la represión franquista. Entonces, a partir de febrero del 39, unos meses antes de que se pierda la guerra, cuando cae el Frente de Cataluña, hay 500.000 de españoles que tienen que huir hacia Francia. Entre otros, hay muchas personas que han quedado en el anonimato, pero también estaba, digamos, prácticamente todos los dirigentes de la República. Esas personas, cuando llegan a Francia, una Francia que todavía es democrática, empiezan a agruparse por partidos políticos. Por ejemplo, había organismos que ayudaban económicamente a las personas que habían quedado en los campos de concentración del sur de Francia. Es decir, se empieza a restablecer una actividad política, pero sobre todo de ayuda a los refugiados de la República en territorio francés. Y ya desde esos primeros meses ya hay franquistas que están vigilando esas actividades de los republicanos. Pero en el momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39, el gobierno franquista empieza a exigir, se aprovecha, digamos, de la debilidad política de un país que está en guerra y empieza a exigir al gobierno francés pues que cancele que clausure los locales en donde estaban teniendo lugar aquellas reuniones políticas. Se hacen registros por parte de la policía francesa y se incautan de muchísima documentación, que todo eso pasa a manos franquistas. Es decir, ya empieza a haber una colaboración y sobre todo un trabajo de campo, por llamarlo así, por parte de los franquistas de dónde están esas personalidades de la República que les interesa capturar. Y a partir de mayo de 1940, cuando Francia es invadida por los nazis y media Francia es ocupada, es decir, cae bajo la administración alemana, pues ya los franquistas entran realmente en acción. Y ahí es en el verano de 1940 cuando empieza realmente la captura al republicano que ya tenían, digamos, fichados, sabían perfectamente dónde vivían muchos de ellos. Y ahí es en donde Pedro Urraca esa responsabilidad la tiene desde los primeros pasos de vigilancia y de localización a luego ya lo que es la auténtica captura, que él, estando prácticamente solo, evidentemente no podía hacerlo. Estaba además en territorio francés, ocupado por los alemanes. Evidentemente un solo agente de policía no podía hacer aquello. Pero como la colaboración entre el gobierno franquista y el gobierno nazi era tan estrecha, pues simplemente tenía que llamar a la Gestapo y decir: en tal dirección de tal localidad está tal persona, por favor, ir a buscarle, lo capturáis, lo encerráis en la cárcel y luego lo traemos a España. El caso concreto, por ejemplo, es el del presidente de la Generalitat, de Luis Companys, que detienen en una localidad de Bretaña, pero lo detiene la Gestapo, lo llevan a una prisión en París. Pedro Urraca le hace un primer interrogatorio y unos días después Pedro Urraca se encarga de llevarle hasta la frontera en Hendaya, lo entrega a otros colegas de la Dirección General de Seguridad. Él se desentiende, digamos, ya de ese trabajo, pero Luis Companys pasa primero por ser encerrado en Madrid y luego en Barcelona le hacen un juicio sumarísimo y el 15 de octubre le ejecutan en el castillo de Montjuic. Es uno de los casos. Claro, ese es el caso, digamos, más notorio, ¿no? El más notorio, pero claro, como tú bien has dicho, Pedro Urraca es un hombre solo. Evidentemente aquí hay una red de espionaje, del espionaje franquista con los colaboracionistas franceses y las Gestapo funcionando en conjunto para poder, aplicar ese aparato represivo. ¿Cómo funcionaba esa red? ¿Cómo se colaboraban unos con otros? ¿Quién era el que daba la voz de alarma? ¿Quién ejecutaba las detenciones? ¿Cómo funcionaba ese aparato de represivo
masivo con esos tres brazos? Bueno, exactamente los detalles no los conozco, pero lo que sí se sabe es que era tan sencillo, casi como eso, una llamada telefónica, de decir, sé que Lluís Companys está en esta localidad y ir a buscarle. Hay una cosa que sí que hay que saber, es que desde julio de 1938 había un acuerdo secreto entre la policía franquista y la policía nazi, por el cual se comprometían mutuamente a capturar, digamos que a capturarse y a entregarse a los respectivos enemigos, incluso en territorio extranjero. Y es uno de estos casos. Pues en un territorio extranjero como es Francia, que es tanto extranjero como para los franquistas como para los alemanes, pero que está bajo ocupación de los nazis, pues un enemigo del régimen franquista lo captura en la policía nazi y se lo entrega sin, por supuesto, absolutamente ninguna garantía procesal ni judicial, y así se hace. Pero eso era en virtud de un acuerdo secreto entre las policías alemana y, vamos, nazi y franquista. Bueno, antes de que se me olvide, yo quiero darle un poquito de difusión por si quieren ampliar información sobre esto que estamos hablando con Loreto Urraca, pueden acceder a la web www.pedurraca.info, donde está toda esta información que estamos de manera más extensa y de manera más exhaustiva para que lo puedan se puedan informar mejor. José Manuel, tú tienes una pregunta, sí, ¿no? Vamos a ver, yo creo, Loreto, que ¿crees que todavía conocemos poco sobre la dimensión internacional que tuvo esa represión franquista y ese espionaje, ¿no? Esa red que estábamos hablando tanto, sí, su dimensión internacional. Su dimensión internacional. ¿Crees que todavía se conoce poco o hay investigadores que han estado indagando sobre la cuestión, o realmente todavía es un campo poco tocado? Realmente es un campo muy poco tocado. Claro que hay investigadores que han empezado a tirar del hilo, pero se queda realmente un poco todavía en el ámbito de la investigación académica. Esta tesis del doctor Jordi Guisé iba precisamente sobre esas relaciones tan estrechas entre esas tres policías, la policía de la Francia de Vichy, que es la otra parte de Francia que no está realmente ocupada, pero que es un gobierno títere filonazi, los nazis y los franquistas. En España siempre se nos ha enseñado en historia, cuando se tocaba aquellos temas, que la Segunda Guerra Mundial había sido una cosa totalmente ajena a España, que España no había participado de ninguna manera, y poco a poco se va viendo no solamente esto que estoy contando de esta estrecha colaboración, sino, por ejemplo, nunca se ha mencionado a los miles de españoles que habían quedado encerrados en aquellos campos, que para poder salir o fueron también obligados por el gobierno francés, que entraba en guerra, a convertirse en soldados, o bien soldados de la Legión, o bien personal civil, pero adscrito al ejército, de manera que fueron los primeros que tuvieron que enfrentarse en la frontera con Alemania y con Bélgica ante el avance alemán, fueron precisamente españoles. Todos aquellos españoles que fueron hechos prisioneros junto con otro medio millón de franceses, fueron encerrados en campos de prisioneros, pero cuando el gobierno nazi se dio cuenta de que en su mayoría eran españoles, le preguntó a Franco: ¿qué hacemos con todos estos presos de guerra que son españoles pero que visten uniforme militar francés? Y Franco respondió que no eran españoles porque no estaban ya en España y que aquello era la anti-España. Entonces, a partir de ese momento, realmente le sentenció a muerte, porque aquellos prisioneros pasaron de los campos de prisioneros de guerra a los campos de concentración, como por ejemplo el de Mauthausen. Entonces, todas estas cosas se empiezan a conocer realmente ahora. Claro, son los apátridas, ¿no? Los que son clasificados con esa mentalidad tan germánica de los nazis de clasificarlo todo, pues clasificaron a los prisioneros, en este caso los españoles, como apátridas. Una cosa, Loreto,
¿cómo comienza tu investigación? Es decir, hemos dicho que tú has visto, digamos, la tesis doctoral de Jordi, ¿no? Dijiste, ¿no? Pero, Jordi es decir, Guixé. efectivamente, pero esas fuentes documentales o cómo... Porque, claro, a partir de ahí tú lees una noticia o en este caso, bueno, una tesis doctoral, pero cuando tú empiezas ya a decir, bueno, ahora me voy a poner yo al lío, me voy a poner por derecho. ¿Cómo empieza? ¿Cuáles fueron esas fuentes documentales fundamentales que empleaste y demás? Bueno, gracias a que existía esa tesis, y que es una tesis doctoral, evidentemente tiene todo, eran 3 volúmenes, porque cuando yo fui a leerlo a Barcelona, la tesis todavía no se había publicado. Y tuve que ir a la misma universidad a la que pertenecía el historiador. Entonces eran 3 volúmenes, 2 bastante gruesos, uno un poquito más fino, que era realmente la lista de toda la documentación que él había utilizado para su investigación. Entonces, durante toda una semana estuve encerrada en la biblioteca de la universidad para leer la tesis, pero yo a la vez lo que iba era anotando cuáles eran los expedientes que más relación inmediatamente, por lo que yo leía en el título, tenían que ver con Pedro Urraca, como por ejemplo, pues el expediente judicial de los tribunales franceses por los que se condena a muerte a Pedro Urraca por colaboracionista. Claro, si yo leo que hay un expediente en el Ministerio de Justicia francés relativo a un juicio contra Pedro Urraca, pues fue uno de los primeros documentos que fui a leer. O, por ejemplo, otro que me llamó mucho la atención era los informes policiales que Pedro Urraca enviaba. Escribía prácticamente a diario, incluso varios informes al día, pero salían una vez por semana con la valija diplomática de París a Madrid, y hay una carpeta que se guarda en el Archivo General de la Administración en donde hay más de un año de informes policiales de Pedro Urraca, en donde va dando noticia de cómo avanza su trabajo de localización a unos o a otros. Claro, esto ha salido a la luz, tú sale a la luz, tu trabajo de divulgación lo pone en valor, lo pone al alcance de todos nosotros, por eso estamos nosotros aquí hablando precisamente de esto. Pero antes de seguir, vamos a ir un momento a publicidad y continuamos hablando con Loreto Urraca. No Solo Cine, un espacio perfecto para los amantes del séptimo arte dirigido por Bruto Pomeroy. Cada semana analizamos la actualidad del cine, explorando los estrenos más esperados, tanto nacionales como internacionales, con una mirada única que va más allá de las pantallas. Todos los viernes a las 6 de la tarde. Sumérgete en la música y la cultura con El Rompeolas. Únete a nosotros en este viaje por la bahía, donde el entretenimiento y la inspiración se encuentran en cada uno de sus rincones. Te esperamos todos los sábados a las 9 de la noche. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles a las 6 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de 2 profesores. Escúchanos en el 107.8 de la FM o a través del streaming en YouTube y en Facebook. Es Tiempo de Historia. Gloria Calle Alta y su programa De Moda y a lo Loco te esperan todos los lunes de 7 a 8 de la tarde en Radio Puerto. Cada semana nos trae las últimas tendencias en un programa dedicado al imperio de la moda, lleno de entrevistas con personas de diferentes ámbitos, ya que la moda forma parte de cada actividad de la vida, porque vestirse es una de las artes que mueve el mundo. Disfrútalo en un espacio lleno de estilo, muy interesante, ameno y con una diversidad tan grande como la vida misma. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto. Dirige y presenta Jaume Soler.
Todos los domingos disfruta del mejor programa de jazz en las ondas de Radio Puerto, con José Luis Caucelo. Llénate el alma con la música más destacada de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del jazz todos los domingos en el 107.8 de la FM y en www.radiopuerto.fm. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto, cada jueves a partir de las 7 de la tarde. Toda la actualidad de las hermandades y cofradías portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión del puerto en tu emisora municipal. Calle Lechería con Javier Villar, todos los martes a las 7 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco y hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordaremos esa calle Lechería que es una de las más flamencas del puerto de Santa María, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana, dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Calle Lechería con Javier Villar. Si quieres poner tardía del carnaval del puerto, Cádiz, provincia y bahía, no te pierdas todos los viernes entre las 7 y las 8, hazme caso, picha mía. Si quieres estar al día del Carnaval del Puerto, Cádiz, provincia y bahía, escucha que te voy a decir. No te pierdas cada viernes Carnavisir, todos los viernes a las 7 de la tarde. Carnavisir, carnavisir, carnavisir. Bueno, volvemos aquí a Es Tiempo de Historia. Estamos hablando de Loreto Urraca y de su proyecto divulgativo que quiero recordar de nuevo que pueden ustedes consultar en la web www.pedurraca.info. Y bueno... Y una cosa, Loreto, ¿qué te sorprendió, digamos? Bueno, perdón, antes que nada, ¿te has encontrado con dificultad a la hora de acceder, digamos, a los archivos o a las información oficial? Para mí fue fácil por dos cuestiones. Primero, porque como el investigador ya había hecho realmente el trabajo auténtico de investigar, de descubrir documentación, yo lo único que hacía cuando iba a los archivos era solicitar ya una carpeta concreta con toda su referencia. Esa es la primera facilidad, y digamos que la mayor. En aquella época todavía no se habían cumplido 25 años de la muerte de Pedro Urraca. Entonces yo tuve también que pedir una derogación como familiar para poder acceder a ciertos archivos. Pero eso hace años, es decir, a los 25 años ya se han pasado. Todas las referencias documentales que yo he utilizado están precisamente en ese sitio web de pedrourraca.info con la intención de que cualquier persona que quiera acceder a esa documentación de primera mano, tanto como hizo Jordi Guisé como yo misma, es documentación pública. Otra cosa es que los archivos trabajan de manera un poco lenta cuando uno solicita algo a distancia, o bien si tiene que ir allí, pues se tiene que costear el viaje y la estancia porque son horas y horas de lectura. Digamos que los archivos tienen cierta dificultad, pero a distancia también se pueden pedir cosas y hay cosas también que están incluso escaneadas. Hay, según qué archivo, hay más o menos posibilidad. Pero como digo, yo tuve la suerte de por lo menos ya ir con unas referencias concretas. Luego, más adelante, de una manera o de otra, casi casual, me he encontrado con otros fondos que también incriminan a Pedro Urraca en lo que es ser un colaboracionista de la Gestapo. Realmente era un agente de la Gestapo también. Pero lo que fue el inicio de la investigación, yo tuve la facilidad de esas referencias, pero que son las que están publicadas en ese sitio web.
Y bueno, la historia de Pedro Urraca ha salido a la luz, pero ¿tú crees que quedan muchas historias similares por emerger? Personas que tuvieran un trabajo similar al de Pedro Urraca, concretamente en Francia, no creo que hubiera tantas. Había también falangistas, por supuesto, otro personal de la embajada, de quienes siempre se puede investigar algo, pero a mí en realidad lo que me interesaba cuando yo ya decidí que tenía que divulgar lo que había sido Pedro Urraca y quién había sido realmente, mi intención era utilizar su biografía para conseguir rescatar del inmenso olvido en el que han quedado tantísimas personas, sus víctimas como tal, sean víctimas directas o sean víctimas de la represión franquista en general, como esas personas que hablaba antes de los campos de concentración. Yo no tengo constancia de que de alguna persona de estas que hayan ido a los campos nazis, Pedro Urraca estuviera realmente detrás. Pero al fin y al cabo, Pedro Urraca es una pieza del engranaje de la represión franquista y aquellas personas son sus víctimas. Entonces, mi interés al escribir aquella novela y al sacar a la luz este sitio web era precisamente rescatar del olvido a todos estos exiliados que han padecido tanto, ¿no? Claro, estamos hablando de memoria, de la memoria que tan necesaria es en cualquier territorio, pero yo creo que en España no es que sea necesaria, es que ya va llegando con retraso y ahí, claro, yo ya doy mi opinión y creo que me da la impresión de que va a ser muy parecida a la tuya, pero tengo que preguntarte si crees que España ha afrontado adecuadamente su memoria histórica. En absoluto. En España no se hizo lo que se pudo hacer al final de la transición o incluso con el primer gobierno socialista mayoritario. En aquel momento se podían haber hecho muchas cosas y se va dejando pasar el tiempo, se van muriendo no solamente ya las últimas víctimas, sino incluso sus primeros descendientes y parece como que nadie quisiera realmente afrontar ese pasado. Que también a modo de reflexión, Loreto, ¿qué papel deben jugar las nuevas generaciones en el conocimiento y también en la transmisión, básicamente en tu opinión, de ese pasado reciente que hemos tenido? Bueno, con que supieran algo ya es mucho, porque claro, aquí en las cuestiones de memoria se involucran sobre todo por las personas que les atañe personalmente, en su gran mayoría descendientes de víctimas. Algunas personas están, en mi caso, que siendo descendientes de victimarios, también afrontan esa tarea de recuperación de memoria. Pero cuando los jóvenes de ahora no saben ni siquiera qué ha ocurrido en sus propias familias, tampoco saben mucho qué ha pasado en años no tan remotos, y yo creo que la labor de las escuelas y de los institutos ahí es en donde realmente hace falta una labor de divulgación, porque claro, mi sitio web, ¿quién va a ir a verlo? O los documentales que han salido sobre Pedro Urraca o sobre mis compañeros de historias desobedientes, siempre el público es un público que llega allí porque tiene un interés personal en la memoria, pero donde realmente hay que incidir es en la labor de divulgación en las escuelas. Claro, por eso, bueno, pero de todas maneras, yo creo que también, y yo creo que esto te lo tenemos que decir nosotros a ti, el trabajo vuestro, concretamente el tuyo, y que está reflejado en www.pedrourraca.info, que no me canso de decirlo, en tu novela Entre Hienas y en el documental Urraca Cazador de Rojo, es también fundamental, es importantísimo, porque bueno, en este caso nosotros no hubiéramos sabido de esta historia que seguimos divulgando en la medida de nuestros modestos esfuerzos. Y para concluir, como una pregunta que cierre esta interesantísima entrevista que estamos teniendo con Loreto Urraca, después de todo este recorrido, empezamos por lo personal, yo quiero terminar también por lo personal. ¿Qué aprendizaje personal te ha dejado esta experiencia hasta que llega hasta el día de hoy?
Bueno, en primer lugar, personalmente para mí ha sido enriquecedor porque, claro, yo no sabía nada de la parte de mi familia paterna, porque si yo no había tenido un vínculo afectivo con este Pedro Urraca es porque de pequeña no le había conocido, porque mi padre, que es su único hijo, había abandonado el domicilio cuando yo era muy pequeña y yo lo desconocía todo sobre mi familia paterna. Entonces, me ha enriquecido en el sentido de que por lo menos conozco la otra parte de mi origen, que no es agradable, de acuerdo, pero la conozco. Y luego también me ha reafirmado mucho en mis propias convicciones. O sea, yo tenía una ideología diferente a la fanática falangista que tenía Pedro Urraca, pero claro, con tanta investigación, conociendo tantas historias de sus víctimas, pues poco a poco me he ido ratificando más en esas convicciones totalmente contrarias a ese totalitarismo. Bueno, pues para concluir, es verdad que uno no puede elegir su familia, pero sí puede aprender mucho de ella. Y hoy hemos compartido con una conversación interesantísima con Loreto Urraca, que nos recuerda que la historia no solo habita en los libros o en los archivos, sino que habita en la vida misma, incluso también en la familia, en las decisiones individuales de cada uno de nosotros y en la memoria que cada generación debe conservar, revisar y transmitir. Loreto, ha sido un placer tenerte, que yo tenía muchas ganas, vuelvo a repetir, de aquí de charlar contigo, y ha sido un honor y un placer tenerte en este tiempo de historia, y muchas gracias por compartir tu trabajo, tu experiencia y tus reflexiones con los que nos oyen y los que nos ven. Muchísimas gracias, y aquí tiene usted su casa. Muchas gracias a vosotros, y yo lo que os deseo muchísimo ánimo para afrontar la catástrofe que os ha venido con estas lluvias, y que, como decías antes, que todo se pueda recuperar o reparar lo antes posible y que volváis a la normalidad. Mucha suerte. Muchísimas gracias, Loreto. Y después de esto nos vamos a publicidad y volvemos con la efeméride. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto, cada jueves a partir de las 7 de la tarde. Toda la actualidad de las hermandades y cofradías portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión del puerto en tu emisora municipal. Calle Lechería con Javier Villar, todos los martes a las 7 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco y hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordaremos esa calle Lechería que es una de las más flamencas del puerto de Santa María, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana, dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. Calle Lechería con Javier Villar. Si quieres poner tardía del carnaval del puerto, Cádiz, provincia y bahía, no te pierdas todos los viernes entre las 7 y las 8, hazme caso, picha mía. Si quieres estar al día del carnaval del puerto, Cádiz, provincia y bahía, escucha que te voy a decir. No te pierdas cada viernes Carnavisir, todos los viernes a las 7 de la tarde. Carnavisir, Carnavisir, Carnavisir. No Solo Cine, un espacio perfecto para los amantes del séptimo arte dirigido por Bruto Pomeroy. Cada semana analizamos la actualidad del cine, explorando los estrenos más esperados, tanto nacionales como internacionales, con una mirada única que va más allá de las pantallas. Todos los viernes a las 6 de la tarde. Sumérgete en la música y la cultura con el Rompeolas. Únete a nosotros en este viaje por la bahía, donde el entretenimiento y la inspiración se encuentran en cada uno de sus rincones. Te esperamos todos los sábados a las 9 de la noche.
Es Tiempo de Historia, todos los miércoles a las 6 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de dos profesores. Escúchanos en el 107.8 de la FM o a través del streaming en YouTube y en Facebook. Es Tiempo de Historia. Gloria Calle Alta y su programa De Moda y a lo Loco te esperan todos los lunes de 7 a 8 de la tarde en Radio Puerto. Cada semana nos trae las últimas tendencias en un programa dedicado al imperio de la moda, lleno de entrevistas con personas de diferentes ámbitos, ya que la moda forma parte de cada actividad de la vida, porque vestirse es una de las artes que mueve el mundo. Disfrútalo en un espacio lleno de estilo, muy interesante, ameno y con una diversidad tan grande como la vida misma. Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto. Dirige y presenta Jaume Soler. Todos los domingos disfruta del mejor programa de jazz en las ondas de Radio Puerto, con José Luis Caucelo. Llénate el alma con la música más destacada de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del jazz todos los domingos en el 107.8 de la FM y en www.radiopuerto.fm. Bueno, pues volvemos aquí en este Tiempo de Historia. Hemos estado conversando con Loreto Urraca y su labor divulgativa sobre su abuelo, sobre Pedro Urraca, ese Urraca cazador de rojo, del que nos ha estado hablando Loreto. Una conversación muy interesante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es interesante y también, bueno, es gratificante que haya gente, bueno, que se preocupe por la investigación, que le dé divulgación a este tipo, bueno, de personajes que han constituido la historia reciente de nuestro país y que haya personas con conciencia, ¿no? Porque al fin y al cabo Urraca es una persona con mucha conciencia, ya que, bueno, ha descubierto que su abuelo no era para nada una persona afable y bondadosa, no. Todo lo contrario, y sin embargo, bueno, es digno de admirar y tener ese valor, ¿no? De que una persona, a pesar de esa unión familiar que pueda tener, o que tiene en este caso, porque es su abuelo directo, aunque haya dicho que poca relación. Pero es su abuelo, eso no hay quien lo quite, y además, como bien ha dicho ella, pues lleva su propio apellido, que además es muy peculiar, ¿no? Un apellido que es llamativo. Y eso conlleva, bueno, a que haya, vamos, yo admiro mucho a este tipo de personas que ponen blanco sobre negro entre estas circunstancias, ¿no? Bueno, pues ha sido un gran placer hablar con Loreto Urraca y repetimos, a ver si lo encuentro aquí, eso, pedrourraca.info. Aquí para extender un poquito más la información de la que nos ha estado hablando Loreto. Y nos vamos a la efeméride. Nos vamos a qué pasó hace muchísimos años, un 11 de febrero, tal día como hoy, pero hace casi 500 años, ¿no? Vamos a empezar. De momento vamos a empezar diciendo que el día de hoy es la patrona de Puerto Real. Ah, bueno, pues felicidades a todos a la Virgen de Lourdes. Y a todas las Lourdes. Pues felicidades a Puerto Real y a todas las Lourdes. Eso por supuesto. Y una vez dicho lo cual y bajo el amparo de la Virgen de Lourdes, vamos a dar la efeméride. Bueno, pues nos trasladamos al siglo XVI, en este caso a 1531, en el que en Inglaterra Enrique VIII se proclama cabeza de la Iglesia de Inglaterra por no haber anulado el Papa de Roma su matrimonio con Catalina de Aragón hace 495 años. Hombre, esta efeméride no le va a gustar mucho a la Virgen de Lourdes, porque en este caso Inglaterra... Aquí, bueno, Inglaterra monta su propia iglesia. Inglaterra no, en un principio la monta Enrique VIII, luego después por motivos políticos...
pero que después indiscutiblemente, bueno, pues tiene lo sigue, ¿no? Y al fin y al cabo el rey de Inglaterra se convierte no solo en la cabeza del jefe de Estado, sino también en la cabeza de la Iglesia. Enrique VIII, evidentemente, en esa época los matrimonios eran alianzas políticas. En realidad, Catalina de Aragón iba a casarse con su hermano mayor, Arturo, pero lo que pasa es que Arturo tiene un problema para casarse, que es que se muere. Entonces, así es complicado casarse. Entonces, digamos, como esto es simple alianza, pues de un hermano pasa a otro. Pero ¿qué pasaba? Que Catalina de Aragón es que era la hija de los reyes católicos. Y cuando ya no le interesó a Enrique VIII, pues ya bueno, vamos a buscar la nulidad, vamos a buscar esto, no sé qué, y el Papa le dice que no hay. Es muy curioso que Enrique VIII va a ir saltando de esposa en esposa, cortándole la cabeza a todas, o digamos que deshaciéndose de ellas de otras maneras, enviudando, pero a la única que no le tocó un pelo fue a la hija de los reyes católicos, porque ahí no se atrevió. Pero eso sí, se atrevió a desvincularse de la iglesia de Roma, de la iglesia católica, y fundar la iglesia anglicana, de la cual sigue siendo cabeza el monarca inglés. Ahora, Carlos. Bueno, nos trasladamos al siglo XIX, concretamente a 1847. Nace en Milán, pero no en Milán, Italia. Pero no en Milán, Italia, correcto, en Ohio, ¿no? Ohio, vamos, en Estados Unidos. El inventor estadounidense Thomas Alva Edison, que establecerá un récord mundial al presentar en 1093 registros de patente. Edison desempeñó un papel fundamental en la introducción, bueno, de la electricidad en todos los ámbitos de la vida, sobre todo tras la invención de la lámpara incandescente. Morirá en West Orange, Nueva Jersey, el 18 de octubre de 1931, hace 179 años. Bueno, Thomas Alva Edison es el inventor compulsivo. Ahí, las malas lenguas dicen que de esas 1093 patentes, no todas en realidad eran suyas. Pero bueno, inventó de todo, absolutamente de todo. Bueno, pues como gran figura del avance tecnológico de la humanidad, pues hay que hablar de Edison, y quizá como contrapartida el caso de Tesla. Si Edison hizo mucha fortuna con esas 1093 registros de patentes, pues Tesla, que fue otro gran inventor y también relacionado con la electricidad, como fue un poquito más generoso, lo fue menos con sí mismo y murió en la pobreza. Pero bueno, aquí cada uno pues tomó su camino. Seguimos, y nos quedamos en España. Y nos vamos a España. En este caso, en 1873, el rey de España, Amadeo I de Saboya, abdica al trono y se refugia en la embajada italiana, lo que abría paso a la Primera República, un periodo caracterizado por la inestabilidad política Perdón, en todo el país. El 29 de diciembre de 1874, con el pronunciamiento del general Martínez Campos, se dará fin a la Primera República y comienzo de la restauración borbónica en España, por lo que la Casa de Borbón recuperará el trono por medio de Alfonso XII en 1874, hace 153 años. Amadeo salió de aquí gritando aquello de españole tutti pazzi, que significa los españoles están todos locos. Amadeo I de Saboya fue el experimento de crear una verdadera monarquía constitucional en España. Un hombre que vino aquí sin comerlo, sin beberlo, le dijeron si quería ser rey de España, dijo que sí. Él no quería meterse en política, le gustaba un poquito mucho la música y un muchito más las mujeres, hay que decirlo, con lo cual él no pretendía meterse en más historias políticas, pero ¿qué le vamos a hacer? Entre uno y otro pues se cargaron ese experimento de monarquía constitucional, y Amadeo se fue diciendo, mira, meteros la monarquía constitucional donde os quepa, y adiós, me voy español y tutti pazzi. Entonces, bueno, llegó la Primera República, después ya sabemos que terminó, y bueno... La verdad que la Primera República otra cosa no, pero en inestabilidad era clara. Eso, duró un año y tuvo... Todo lo que le pudo pasar a España le pasó en ese año. 5 presidentes, ¿no? 4, perdón. 4 y luego un presidente... Bueno, una cosa muy extraña con el general Serrano. Total, 1874 se acaba el sexenio revolucionario y vuelve los Borbones. Comienza otra vez la monarquía. Bueno, vamos a 1929. Efectivamente. Benito Mussolini por Italia y Pietro Gasparri, en representación al Vaticano, firman el Tratado Laterano reconociendo la soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano en Roma.
hace 97 años. Vamos, aquí básicamente otra cosa no, pero los fascistas se han llevado muy bien con la Iglesia y aquí una prueba evidente de ello. En 1929 fue cuando Benito Mussolini directamente dice, bueno, pues vamos a ver, vamos a dejarle a la Iglesia su trocito. Vamos a dejar que se constituyan como Estado y que dirijan esta parte de Italia, y aquí da la verificación de lo que estamos hablando, ¿no? De ese vínculo existente entre la Iglesia, en este caso católica, junto con el fascismo, que otorgaba esta categoría de Estado-nación al Vaticano. Bueno, hay que tener en cuenta que desde que en el proceso de unificación italiana se establece Roma como capital del Reino de Italia, el Papa se considera prisionero. Se considera prisionero y se niega a reconocer a una monarquía católica como era la monarquía italiana. Entonces es curioso, es muy curioso, y va por ahí por lo que ha dicho José Manuel, que el que soluciona el problema sea Benito Mussolini. Y Benito Mussolini con el Papa Pío XI, pues con eso, por el cardenal Gasparri, pues firman este concordato, que es el Tratado de Letrán, porque se firma en la Basílica de San Juan de Letrán, que es muy importante también para un Mussolini que acaba de imponer su dictadura, pero que tenía una parte de la población italiana que todavía no la apoyaba completamente, que era la población católica y democristiana. Entonces, a partir de ahí, de esa solución, y además ventajosa para las dos partes, con este tratado, digamos que esto, si le faltaba algún pilar a la dictadura fascista de Mussolini, pues se lo da a la Iglesia, que bendice el régimen fascista de Mussolini. Bueno, pues esto se produce tal día como hoy, 11 de febrero de 1929. Bueno, pues, como no, aquí vemos un poco de la Segunda Guerra Mundial. En este caso nos vamos a trasladar a 1945, una vez finalizada, pues esta guerra. En el marco de la Segunda Guerra Mundial llega a su fin con la conferencia de Yalta, en las orillas del Mar Negro soviético, en la que se reunirá, pues Churchill, Roosevelt y Stalin. En este acuerdo, como ejes, digamos, de lo que serían las tres potencias fundamentales, que eran la Unión Soviética, Francia e Inglaterra. Estados Unidos, respectivamente, para coordinar sus planes en lo que, sería, una vez que finalizara la Segunda Guerra Mundial, cómo se iba a hacer ese orden mundial, ¿no? Y, esas potencias deciden el establecimiento del nuevo orden mundial. Será la violación de algunos de estos acuerdos por parte de los soviéticos, lo que conllevará, pues a la división de Europa. Y esta división de Europa, pues dará comienzo a lo que será la Guerra Fría. La división, digamos, de los dos bloques. Uno por parte comunista, liderado por la Unión Soviética, en este caso Rusia, y la otra, pues liderado por los Estados Unidos, que es la parte capitalista. Esta Guerra Fría, pues durará hasta la desarticulación de la Unión Soviética, concretamente en 1991. Nada más que añadir lo que dice José Manuel, solo que hace 2 semanas en la efeméride hablamos del comienzo de la conferencia de Yalta. Y hoy, el programa de hoy, hablamos del final de la conferencia de Yalta. Correcto. Quizás esta con la de ya posteriormente, con la de Potsdam, donde ya no va Roosevelt porque había fallecido, va Truman. Pues fueron las dos conferencias. Anteriormente se había producido la de Teherán, la de Casablanca, pero las dos más importantes a la hora de lo que está hablando José Manuel fueron esta de Yalta y la posterior ya en Potsdam, que marcan ya el comienzo del nuevo orden mundial que va a surgir a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que muchos dicen que no se hundió con la Unión Soviética, pero que se está hundiendo ahora. Pero eso ya es otro López. Eso es otra historia. Nos vamos a 1979 y además con algo que está muy, muy, muy de actualidad, aunque pasó hace 47 años. Efectivamente, el pueblo iraní, levantado y apoyado por las unidades del ejército, toma Teherán. El gobierno del Shah de Reza Pahlavi se desmorona rápidamente ante la muchedumbre enardecida. La revolución de Khomeini va camino del triunfo y establece, un régimen islamista autoritario. Acabará de dar a luz, en este caso, ¿no? Pues hace 47 años. El régimen de los ayatolás.
Efectivamente, el régimen de los ayatolás Que que se aún sigue establecerá. vigente Efectivamente, en Irán. se establece a partir de 1979 y que llega hasta la actualidad. Incluso, bueno, ahora está muy de moda, como bien ha dicho Antonio, bueno, pues por esas manifestaciones que se están produciendo en este cambio, digamos, de mentalidad por parte del pueblo iraní y sobre todo, bueno, la gran manía que tienen los yanquis de introducirse en las cosas que no le llaman. Pero bueno, esa es otra película. Hay que tener en cuenta que en este momento todavía Irán no se llama Irán, se llama Persia. Se llama Persia y que el Shah Reza Pahlavi fue puesto en el trono de Persia tras un golpe de Estado. Tras un golpe de Estado, porque hay que saberlo todo, dónde venimos y dónde vamos. Un golpe de Estado que se da hacia un presidente elegido democráticamente por el pueblo persa, en este caso, que es el presidente Mossadegh, a ver si lo digo bien, Mossadegh o algo así, perdón porque no pueda, además, y que tuvo la tentación de nacionalizar el petróleo. Efectivamente. Y aparte también, bueno, el Shah de Irán estaba muy occidentalizado. Y además estaba vinculado, como siempre, bueno, por los gobiernos títeres de los Estados Unidos. Ahí es un ejemplo claro de que a los Estados Unidos nunca le ha interesado ni la democracia ni la libertad. Simple y llanamente, si estás bajo mis intereses y bajo mi influencia, eres bueno, y si no lo estás, pues entonces empezamos a ponerte palos sobre las ruedas. Bueno, esto pasó en 1979, hace 47 años, comienza el régimen de los ayatolás en Irán. Y en 1990, tal día como hoy... En Sudáfrica es liberado Nelson Mandela en el gobierno del recientemente electo presidente Klerk, que ha tomado medidas de desmantelar el apartheid tras más de 27 años en prisión. Mandela, miembro del Congreso Nacional Africano, siempre ha defendido la resistencia pacífica contra el apartheid. En 1964 fue acusado de traición y sentenciado a cumplir cadena perpetua en la inhumana prisión de Robben Island. Durante todos los años no fue posible doblegar su carácter y lideró a sus compañeros de presidio en un momento de desobediencia para solicitar mejoras en las condiciones carcelarias. Supuso el comienzo del fin del apartheid, política de segregación racial que seguirá vigente hasta 1994, caracterizada por una neta división entre las minorías blancas gobernantes y la mayoría no blanca. En 1994 Mandela resultará elegido primer presidente negro de Sudáfrica y teniendo una gran vinculación como gente, como por ejemplo líderes mundiales como Fidel Castro, en la cual dijo: los cubanos mandan médicos y no mandan armas. Bueno, yo recuerdo lo de los conciertos de Free Nelson Mandela. Esto fue fruto, evidentemente, de algo que mucha gente dice que no sirve para nada, pero que sirve. Sirve las presiones de la movilización de las personas y sobre todo las condenas internacionales y las sanciones fueron las que forzaron a Sudáfrica a, entre otras cosas, liberar a Nelson Mandela. Esto no fue porque el presidente de Klerk pues le dio un día por hacer... No. Por ser buena gente. Por ser buena gente, no. Es que cuando a ti ya te abandona hasta Estados Unidos y Gran Bretaña porque dice que esto es insostenible, pues ya claro, pues hay que tomar medidas y de hecho ya se ve que aunque liberan a Nelson Mandela, el apartheid no cae hasta 3 años después. Lo que sí es cierto es que Nelson Mandela será el primer presidente negro de Sudáfrica y por cierto van por el tercero. Por algo será. Bueno, pues creo que nos queda un minutito, ¿no, Dani? Bueno, pues en este minutito vamos a decir la última. Venga, vale, decimos la última. En el 2011, ya más reciente, en Egipto, 18 días de protesta del pueblo de las calles logran que el presidente Hosni Mubarak abandone el cargo que ocupa desde 1981. El vicepresidente del país, Oman Suleiman, anuncia que el RAIS deja el poder en manos del ejército. Sus palabras desatan la euforia de las calles del país y en la plaza de Tahrir, de la liberación del Cairo, símbolo de la revolución, donde centenares de miles de personas han mantenido el pulso al gobierno. Hace 15 años, y esto fue el comienzo de la primavera árabe, que por cierto se merece un programa. Y como no, nos vamos a despedir con una cita. La historia no es solo lo que pasó, sino lo que somos capaces de recordar. Julio Aróstegui. Hasta el próximo programa.